Desde que comenté que había hecho las pruebas de acceso para la universidad en España y que había sido admitido en medicina, muchísimos comentarios y preguntas me llovieron por todas las redes sociales. Desde YouTube hasta mi correo electrónico personal o incluso el Instagram me llegaron muchísimas de sus dudas y por eso en este video les voy a intentar aclarar todas y comentarles cuáles son esas vías que tenemos para poder acceder a la universidad en España. Por supuesto también les voy a contar cuál fue la vía por la cual ingresé a la universidad, porque esta también es una pregunta que se ha repetido muchísimo y hasta el día de hoy no la he dicho, al menos no en un video formalmente. Así que si te interesa el tema, entonces quédate porque ya estamos comenzando. Lo primero que tenemos que conocer es que existen diferentes maneras o vías para poder acceder a la universidad y que este acceso va a ser o más fácil o más complicado en dependencia del grado, o sea, de la carrera a la cual tú quieras acceder y también de la universidad de tu preferencia, porque no todas tienen las mismas notas de corte, o sea, en unas universidades y en determinadas carreras va a ser más difícil poder acceder a estas porque las notas son mucho más altas que en otras. Por supuesto, esto ya sabemos que hay que individualizar todos los casos, pero es importante hacer esta acotación al inicio del video. Dicho esto, entonces vamos a comenzar con la primera opción que tenemos y que está enfocada sobre todo en aquellas personas que han comenzado una carrera universitaria y que quieren continuarla en España. Esta vía se llama convalidación parcial de estudios extranjeros. Aquí las universidades y todos los grados universitarios se dividen en créditos. Sé que a priori puede parecer un poco complejo, pero realmente no lo es. Lo que tienes que saber es que un año aquí en España, un año de una carrera universitaria son 60 créditos. Independientemente del número de asignaturas que se dé durante el curso, al final tiene que dar un total de 60 créditos. Esos créditos se dividen según la complejidad y la amplitud de la asignatura. Una asignatura más grande tiene muchos más créditos y que por lo tanto la mitad de ese año, o sea, un cuatrimestre o semestre, como lo quieras llamar, son entonces 30 créditos. Para poder hacer esta vía, que es la de convalidación parcial de estudios extranjeros, tenés directamente opción de hacerlo, porque que lo hagas no quiere decir que se te va a dar una plaza, sino que entras en concurso. Existen dos posibilidades: que hayas comenzado la carrera en tu país y que no la hayas terminado, pero que si hayas cursado lo suficiente como para que se te reconozcan un mínimo de 30 créditos, porque si no es así no vas a poder optar por esta vía, o por el contrario puede que hayas terminado tu carrera y que no te interese homologar y que decidas hacer la convalidación parcial de estudios extranjeros. En ese caso tienes que presentar una declaración jurada de que no estás homologando tu título, o en el caso de que hayas comenzado la homologación pero no te haya llegado esta, entonces que renuncias a ella y presentar ese resguardo de renuncia de la homologación. Por reglamento, o sea, por decreto, solo te permiten hacer uno de ellos. Si terminas la carrera en tu país y quieres, en vez de hacer la homologación, que es simplemente un trámite en el cual tienes que entregar una serie de documentos y ya luego esperar a que te llegue la resolución, aunque si eres seguidor de este canal sabrás que hay muchísimos retrasos y que por lo menos yo en mi caso he tenido muchísima mala suerte, por eso es que intenté, o bueno, directamente decidí acceder a la universidad, pero tienes que saber que esa es una opción la que tienes, la homologación, que es simplemente esperar, estar sentado en tu casa haciendo lo que quieras, trabajar y irte superando hasta que te llegue la homologación. Si por el contrario no quieres esperar y tienes miedo, como me pasó a mí, que se te demore demasiado la homologación, puedes optar por la convalidación parcial de estudios extranjeros. Y una vez que te admitan, te dicen cuántas asignaturas te convalidan, cuántos créditos por tanto te convalidan y qué es lo que te quedaría por hacer. Y como les comentaba, aquí cada universidad tiene criterios diferentes para admitir o no a los estudiantes. Y por ejemplo, en grados muy solicitados como es el caso de medicina o de odontología, en esos casos las universidades determinan una serie de criterios de admisión y tienen un número de plazas limitadas. Incluso no todas las universidades aceptan esta vía como ingreso o como opción para ingresar a los estudios universitarios españoles. Para no ir más lejos, las universidades de Madrid, ninguna de las 4 que tienen facultades de medicina, aceptan que los estudiantes entren a la carrera de medicina por esta vía. Por lo cual, si tu objetivo es entrar, digamos, a la Complutense de Madrid, ya sabes que esta opción no la puedes tener porque, aun cuando cumplas todos los requisitos y tengas notas muy altas, al final no se te va a admitir porque no lo tiene contemplado entre las opciones de admisión de estudios. Mi consejo, no solo en este punto del video, sino para el resto de opciones de acceso a la universidad, es que se guíen, porque este video al final va a ser como una especie de guía,
pero toda la información oficial la van a encontrar en las páginas web de cada universidad, y cada universidad tiene requisitos de admisión diferentes. Aunque muchos de ellos son comunes, hay algunas que difieren, entonces es muy importante que después de ver este video accedan a las páginas web de las universidades o universidad que quieres estudiar, porque a lo mejor son varias opciones, quieres tener en vista varias opciones para no solo limitarte a una y tener más posibilidades de acceder a la carrera que tú quieres. Ahora, como bien existen universidades que no aceptan la convalidación parcial de estudios extranjeros como vía de acceso a la universidad para carreras tipo medicina, odontología y tal, pero sí tenemos que estar claro que para otro tipo de carrera, incluso ingenierías, sí te aceptan. Pero para este tipo de carreras que son más solicitadas, no. Por eso ya les digo, contacten con la universidad. Pero por otra parte, también hay universidades que aceptan la admisión de estudios por esta vía, y aunque la cantidad de plazas es muy reducida, tienes la opción de, si tienes un buen expediente académico, tener más posibilidades de entrar. ¿Qué universidades, por ejemplo, les puedo mencionar en este aspecto? Por ejemplo, la Universidad de Santiago de Compostela tiene normalmente, creo que un 1% o 2% de acceso a la universidad por esta vía. La Universidad de Murcia también creo que son 2 plazas cada año por esta vía. La Universidad de Cantabria, y creo que también algunas universidades de Andalucía, como la de Sevilla y la de Granada. Pero bueno, ya directamente es tarea de ustedes investigar, escribirle a los correos electrónicos de cada universidad que tengan la facultad de la carrera que ustedes quieren estudiar y preguntar si tienen plazas de admisión por esta vía. Y como ya les decía, cada universidad tiene criterios de admisión diferentes. En algunos predomina, por ejemplo, tu expediente académico. Si tienes muy buena nota, tienes muchísimas más posibilidades de entrar en determinadas universidades. Ahora, hay otras universidades que priorizan que se te convaliden más asignaturas, o sea que si tú en tu país hiciste muchos años, tienes más posibilidades de que se te convaliden más créditos, lo cual se traduce en más asignaturas, y por lo tanto tienes más opciones de que seas admitido y que obtengas esa única plaza o 2 plazas. Son muy pocas plazas las que normalmente suelen entrar, al menos en la carrera de medicina. Hay de todo un poco, por eso ya les digo, hay que individualizar cada caso y tienes que escribirle a cada universidad para saber qué opciones y qué requisitos tienes que cumplir para poder entrar a tu grado de preferencia. Creo que me he extendido bastante en este punto, así que vamos a intentar reducir cada vez más los siguientes puntos porque es muchísima información. No obstante, tengo pensado hacer una directa, un video en vivo respondiendo todas las preguntas muy próximamente, así que si no te has suscrito al canal, hazlo desde ya y estate al tanto porque muy pronto voy a responder todas las dudas que surjan aquí en los comentarios y que ya también me han dejado previamente en mi cuenta de Instagram, tiansanchez97. Vamos entonces a continuar con el segundo punto, que digamos quizás sea la vía tradicional de acceso a la universidad. Es la vía por la que la gran mayoría de personas acceden a la universidad aquí en España, y es vía EBAU, o también se le conoce selectividad. Sus siglas depende de la comunidad autónoma, pero básicamente es como examen de evaluación de acceso a la universidad. Es lo que vendría siendo como el equivalente a las pruebas de ingreso en Cuba. Es un examen, o bueno, más bien una serie de exámenes en los cuales se te evalúan tus conocimientos de bachillerato, de la enseñanza media, y según tu nota y tu nota de bachillerato, todo esto se acumula y se hace en un promedio para que tú puedas entrar con una nota de corte a la carrera que prefieres. El sistema de educación español tiene una manera bastante curiosa de acceso a la universidad y les explico por arriba más o menos en qué consiste. Tu nota de bachillerato representa un 60% de tu nota en base a 10, y luego el otro 40% lo va a representar las notas, o sea el promedio de notas que obtuviste en las pruebas de acceso a la universidad, o sea en la selectividad. Ahora, ¿qué asignaturas son las que se nos van a evaluar? Pues bueno, esto va a depender un poco y les digo de qué va a depender. En la fase general, o sea la fase obligatoria de la EBAU, que es aquella que representa un 40% de la nota en base a 10, tenemos que hacer 4 exámenes. Digo 4 con una excepción porque en el caso de aquellas comunidades autónomas que tengan una lengua cooficial, como es por ejemplo el caso de Cataluña, que se habla catalán, pues en esos lugares en vez de 4 se harían 5 exámenes, porque el quinto sería una prueba de evaluación de los conocimientos de la lengua cooficial. Pues esas 4 asignaturas que son obligatorias sería lengua española, un idioma que puedes elegir entre inglés, francés, italiano, portugués, alemán. La tercera prueba sería entonces la elección entre historia de España
o Filosofía y Sociedad como asignatura. Aquí evidentemente, si no eres español y no conoces la historia de España, te va a costar un poco más, a lo mejor entonces te vendría mejor estudiar Filosofía y Sociedad. Y ya por último, la cuarta asignatura vendría siendo una asignatura asociada a tu modalidad de bachillerato, porque aquí en España los bachilleratos se dividen en bachillerato de ciencia, bachillerato de arte, bachillerato de... no sé, ahora mismo no recuerdo los tipos de bachillerato, pero tienen diferentes divisiones. Si tú estudiaste tu preuniversitario, o sea, tu bachillerato en un país fuera de España, lo más seguro es que, a menos que ese país sea de la Unión Europea o que tenga acuerdos con España, lo más seguro es que tengas como homologar tu título. Entonces esto es fundamental. Primero tienes que homologar tu título de bachillerato. La suerte de todo esto es que la homologación del título de bachillerato, a diferencia de los títulos universitarios, es un proceso muy sencillo y que se tarda cuanto más 3 meses, no más de 3 meses. De hecho, normalmente al mes ya tienes tu resolución de homologación del título de bachillerato y por tanto podrás hacer las pruebas de acceso a la universidad vía selectividad. Ahora, como bien les digo, hay muchísimas carreras universitarias que tienen una demanda increíble, como es el caso, por ejemplo, de las carreras de la ciencia de la salud, entre ellas medicina. Normalmente, para poder acceder a una plaza de medicina en España, para ir seguro tienes que tener 13 puntos. Es verdad que según cada lista, pues a lo mejor puedes que con un 12.7, un 12.8 entres, pero eso va a variar un poco según qué universidad y según la cantidad de personas que ese año decidan pedir medicina, porque cada año las notas de cortes varían mucho. Y ahora mismo ustedes se estarán preguntando, pero a ver, Cristian, no me habías dicho que las notas de acceso a la universidad es en base a 10 y me estás hablando de un 13, de un 12, ¿cómo llego a esto? Pues aquí viene una opción dentro de la selectividad que es la vía para subir nota, o también en algunos lugares se le conoce como asignaturas específicas. ¿Por qué se dice de esta manera? Porque tú te vas a tener que evaluar al menos de una o dos asignaturas según ya les digo, la competencia para cada carrera universitaria. En el caso de medicina son 2, y con las notas de estas asignaturas específicas o extras que hiciste vas a poder aumentar hasta un máximo de 4 puntos. Cada asignatura que te evalúes te van a dar un máximo de 2 puntos. Entonces, para el caso de medicina, las personas tienen que hacer 2 asignaturas extra. ¿Y qué asignaturas van a hacer? Pues esto ya también va a depender de la universidad, porque a lo mejor una asignatura en una universidad pondera mucho, o sea, vale mucho, y a lo mejor esa misma asignatura en otra universidad no vale tanto. Entonces lo ideal es que tú hagas 2 asignaturas que sean las que te permitan llegar cada una a un máximo de 2 puntos. Sé que es muchísima información, pero no es tan difícil como piensan. Lo que para explicarles sí son muchísimos conceptos y ya les digo, lo más importante es que ustedes investiguen, pero que al menos este video les sirva como referencia. Pero puede que se dé el caso que tu nota de bachillerato sea tan baja que aun cuando tú saques un 10 en todas las pruebas de la selectividad, no llegues a la nota de corte, o sea, la nota mínima necesaria para poder acceder al grado que tú quieras. Y la única opción que tienes para aumentar esa nota de bachillerato es entonces presentarte a un grado superior de formación profesional. Esto básicamente es un grado que se estudia 2 años y que van a suplir, la nota de ese grado va a suplir tu nota de bachillerato. Entonces, si venías con una mala nota de bachillerato y quieres optar por esta vía del EBAU, y quieres acceder además a grados que tienen muchísima competencia, pues la única opción que tienes es acceder a una formación de grado superior, sacar la mejor nota posible y entonces luego presentarte al EBAU. En este caso, si te vas a presentar al EBAU, no tienes que hacer la fase general, o sea, porque tu nota de la FP va a valer un 100% en base a 10. No era como el bachillerato que valía un 60% y otro 40% era la fase general del EBAU, que tenías que hacer ahí lengua española, un idioma y tal. No, en este caso, tu nota de la FP va a representar el 100% en base a 10, y si tú sacaste un 9.9 en tu formación profesional, pues esa es tu nota. Y para acceder a medicina solo vas a tener, estoy poniendo un ejemplo, medicina, pero esto perfectamente puede ser con cualquier carrera que necesites una nota bastante alta. Si tú, por ejemplo, vienes con un 9.9 de la formación profesional, tendrías que hacer solo las asignaturas específicas, que ya les digo, van a variar muchísimo según qué universidad. Hay asignaturas que ponderan más. Cuando digo que pondera más, es que valen más que otras. Entonces, si tú quieres acceder a medicina,
asignaturas que sí o sí se aceptan en todas las universidades y que son las que máximo ponderan, sin miedo a equivocarme, son biología y química, pero hay algunas facultades que también aceptan matemática y física. Entonces, como resumen, si tienes un 9.9 y sacas 10 en biología, que representa 2 puntos, y 10 en química, que representan 2 puntos, pues eso se suma y sería 9,9 más 4, en total 13.9, que es una notaza, y bienvenido a medicina o la carrera que quieras, porque también con esta nota entra fijo en donde quieras básicamente. Dicho ya esto y que hemos hablado de dos vías de acceso a la universidad, vamos a otra vía de acceso a la universidad, que son las pruebas de competencia específicas. Estas pruebas básicamente es como el equivalente del EBAU a los extranjeros. ¿Y qué diferencias existen entre las pruebas de competencia específicas, que por sus siglas son PCE, y la selectividad o EBAU, de la cual estuvimos hablando anteriormente? Más o menos son lo mismo, e incluso aunque son pruebas diferentes, tú, teniendo tu título de bachillerato homologado, o sea, siendo equivalente al título español, puedes hacer o bien la EBAU o bien las pruebas de competencia específica. Lo que la principal diferencia entre ambos exámenes es que las pruebas de competencias específicas las puedes hacer en tu país de residencia. Sin embargo, la EBAU tienes que venir a España a hacerla. Esto es una gran ventaja para aquellas personas que quieren prepararse en su país, que sepan que pueden hacer las pruebas de competencia específica. Y ahora les voy a comentar cuáles son los requisitos para hacer las pruebas de competencia específicas. Básicamente, como ya les adelantaba, son lo mismo. En este video en particular yo me voy a enfocar en aquellos países latinoamericanos, o que aquellos países que vienen de Hispanoamérica, más que nada porque la lengua nos une y es lo más seguro que alguien que hable español esté viendo este video. Pero si tú vienes de otro país y tienes alguna duda, también me la puedes dejar en los comentarios e intentaré responderla. Entonces, si venimos de un instituto de un país X, vamos a poner ejemplo México. Si venimos de un instituto de México que no tiene acuerdos con España, o sea, acuerdos internacionales, entonces esa persona que estudió en ese instituto tiene que homologar el título en España. La homologación se presenta en el Ministerio de Educación de España, pero es un proceso, ya les digo, bastante sencillo, cuesta no mucho realmente, pero lo que vas a necesitar solamente serán tu título de bachillerato y tus notas. Todo esto legalizados por las vías diplomáticas y ya se pone a homologar y en 1, 2, 3 meses máximo vas a tener tu homologación. O sea que tampoco te preocupes si en su momento dado tu instituto no tiene un acuerdo internacional con España, porque con la homologación es suficiente. Ahora bien, con la homologación del bachillerato no es suficiente para acceder a la universidad, a menos que tú quieras acceder a algún grado cuya demanda sea muy baja y que sobren plazas. En ese caso, igual, hasta con tu nota de bachillerato puede que te dé para acceder a ciertas carreras, tipo filosofía, a lo mejor lenguas modernas, cosas así, que normalmente la nota de corte es un mínimo de 5 puntos. Pero si tú quieres acceder a otras carreras más solicitadas, como cualquier otra ingeniería, a lo mejor algún tipo de magisterio, incluso las ciencias de la salud, como bien les decía, entre ellas medicina, pues vas a tener que hacer las pruebas de competencia específicas. Para esto tienes que escribirle a la UNED, directamente al servicio UNED Assist. Todos los links de contacto se los voy a estar dejando en la caja de descripción de este video para que también tengan diferentes vías de acceso y que puedan contactar con todas aquellas plataformas que les van a ayudar y que les van a dar la información necesaria para resolver todas sus dudas. Y lo bueno de todo esto es que para hacer las PCE no vas a tener que tener directamente la credencial de homologación, o sea, no tienes que esperar a que pasen ese mes, 2 o 3 meses para que te llegue ya el documento que te acredita que tu título es equivalente al bachillerato de España, porque solo con el certificado de registro de entrada de tu expediente ya puedes hacer las pruebas de competencia específica. ¿Qué pruebas vas a tener que hacer? Pues esto va a depender también de la universidad y la carrera universitaria que quieras estudiar. Porque, ya les digo, cada universidad tiene unos criterios diferentes que nos va a llevar horas poder explicar en este video y se va a hacer demasiado largo. Lo bueno que sí tenemos es un enlace, que también se los voy a estar dejando en la caja de descripción de este video, que te va a permitir saber qué requisitos tú necesitas para acceder a una carrera universitaria en determinada universidad. Mientras estoy hablando, les estoy mostrando esta pantalla, cuyo enlace, ya les vuelvo a repetir, está en la caja de descripción y que consiste básicamente en un formulario que tienes que rellenar donde debes poner de qué continente primeramente proviene tu título de bachillerato, luego de qué país, en este caso por ejemplo vamos a poner Cuba, qué estudios tú pretendes homologar y luego a qué universidad tú quieres acceder. Primero tienes que poner la comunidad autónoma donde está esa universidad y luego la universidad específicamente. Y una vez terminemos de completar el formulario le damos a buscar y nos va a salir todos los requisitos que necesitamos en nuestro caso en particular
particular para esa universidad a la que queremos acceder. Muchas universidades comparten los mismos requisitos, de esos son la gran mayoría. Quizás una minoría es la que te piden unos requisitos extras. Por ejemplo, en el caso de las universidades de Madrid, de la Comunidad de Madrid o las de Castilla y León, te exigen acreditar el tipo de bachillerato, si es un bachillerato de ciencias, si es un bachillerato de arte, si es un bachillerato a lo mejor de tecnología, etc. Para más información, ya saben, dirigirse a la página web de la UNED o también pueden escribirle al correo que también les voy a estar dejando por aquí por la pantalla. ¿Cómo se evalúa si realizo las pruebas de competencia específicas? Pues como ya les dije, es muy similar a la prueba de selectividad, por lo tanto la manera de evaluar es la misma y tú vas a entrar a competir en igualdad de condiciones si bien hayas hecho las pruebas de competencia específicas o si hiciste la selectividad. Por lo tanto, la nota máxima que puedes sacar es un 14. Todo esto se va a obtener de la suma de la nota de tu promedio de bachillerato con la suma de las notas de la fase general de las pruebas de competencia específicas y con la suma de aquellas asignaturas que ponderan más durante la fase de subida de nota, que te va a dar un máximo de 4 puntos. Es muy similar, como ven, a la selectividad. Lo que ya les digo, según qué universidad tiene criterios diferentes y criterios de calcular la nota diferentes, por eso hay que dirigirse a la página de la UNED ASIS y directamente también a las páginas y contactar con las universidades donde queremos estudiar. Solo como dato informativo y en dependencia de la universidad que quieras estudiar y la carrera que quieras hacer, necesitarás hacer entre 4 a 6 pruebas. Y como ya les digo, la ventaja respecto a la selectividad es que podrás hacerla en tu país de manera presencial si es que tu país tiene un centro de la UNED en el extranjero, porque desgraciadamente no todos los países tienen este centro, como es el caso de Cuba, y sé que muchísimas personas que me vean que quieran acceder a la universidad serán de Cuba. Lastimosamente no existe esta opción, no obstante yo le escribiría también a la UNED porque a pesar de que no existen centros directamente en Cuba, muchas veces permiten la realización de estos exámenes en otros centros anexos, entonces igual para salir de dudas le escribiría al servicio de UNED ASIS y les comento cada uno la situación particular que uno tiene para ver si es posible hacer en otro lugar las pruebas de competencia específicas. Tanto si accedes a la universidad a través de las pruebas de competencia específicas o por vía EBAU, vas a entrar dentro del cupo general de admitidos, muy diferente a otras vías de acceso a la universidad en donde se reserva un porcentaje muy pequeño de plazas para las personas que accedan a la universidad por medio de estas vías. Y vamos a comenzar por una de ellas, una de las vías de acceso a la universidad en la cual se reserva un 1% de todas las plazas que venga de cada carrera es la vía de titulados. Bueno, digo un 1%, pero esto también va a depender según qué universidad, porque hay universidades que aceptan hasta un 2 o un 3% de las plazas generales. ¿En qué consiste esta vía? Pues básicamente necesitas tener un título universitario y la nota de admisión va a ser la nota que obtuviste durante tu carrera en base a 10 puntos. Aquí no tienes que hacer ningún examen, sino que es con tu nota que vas a poder acceder a otra carrera universitaria si esa es tu intención. Ahora, si hiciste esa carrera universitaria en un país extranjero, ese título universitario va a tener que estar previamente homologado o mínimo ser equivalente. O sea, que si estás en el proceso pero todavía no tienes la credencial de homologación, no vas a poder acceder por vía de titulados y vas a tener que hacerlo por otra vía. Esto también es aplicable a todos aquellos títulos de másteres oficiales. O sea, que si tú hiciste un grado universitario y luego hiciste un máster y tu nota del máster es mejor que la del grado universitario, pues con la nota del máster es suficiente, la nota del máster en base a 10 y ahí vas a poder competir con el resto de aspirantes. Ya le digo, es un cupo muy limitado de un 1 a un 3% del total de plazas, supongamos. Si vienen 100 plazas de medicina en la Universidad Complutense de Madrid y si la universidad reserva un 2% para la vía de titulados, pues solo se podrá competir por 2 plazas a través de esta vía. Si bien existen otras vías de acceso a la universidad en las cuales se reserva un número determinado de plazas, yo solo me voy a referir a las más importantes o por lo menos las que más crea que les puedan ayudar a ustedes. Ya les digo, hay muchísimas otras vías, pero si no el video sería demasiado largo. Y quiero culminar con las pruebas de acceso a la universidad para mayores, así simplificándolo a gran escala, pero que incluye diferentes pruebas de acceso según la edad que tú tengas. Vamos a comenzar por las pruebas de mayores de 25. Estas pruebas están reservadas para aquellas personas que tengan más de 25 años, o sea, que tengan o 25 o más años, e incluso si tú tienes 24 años, pero en el año que te vas a presentar a las pruebas cumples 25 años, también puedes acceder por esta vía. Por ejemplo, si las pruebas se celebran, digamos, en el mes de abril de
de 2024 y tú cumples 25 años en diciembre de 2024, a pesar de que en el momento de efectuarse la prueba tú tengas todavía 24 años, vas a poder realizarla y vas a poder competir por todas esas plazas que están reservadas en ese cupo, porque en ese año de celebración de la prueba tú cumples 25 años. Y estamos hablando de las pruebas de mayores de 25 años, pero este no es el único requisito a tener en cuenta para poder acceder a esta vía, sino que además tienes que declarar que no posees ninguna titulación que te dé acceso a la universidad por otros medios. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes 25 años, pero hiciste en algún momento la EBAU o hiciste en algún momento las pruebas de competencia específicas. Cuando me refiero, si lo hiciste es haberlas hecho y haberlas aprobado con el mínimo. Si las desaprobaste es como si no lo hubieses hecho. Entonces, si hiciste alguna de estas pruebas, si tienes incluso el título de bachillerato, si vienes de un país extranjero, todos estos títulos tienen que estar homologados, porque si tú tienes un título de bachillerato pero no está homologado, a ojos de España no tienes ninguna titulación oficial. Si tú tienes un título universitario oficial también y este está homologado, tampoco puedes acceder por esta vía. O sea, que no puedes tener ninguna vía de acceso porque estas pruebas para mayores de 25 están reservadas exclusivamente para aquellas personas que no pueden acceder a la universidad por otros medios. No sé si esto ha quedado claro, pero es muy importante. A pesar de que tengas más de 25 años, si tú tienes, supongamos, alguien que viene de Cuba, un título de una carrera universitaria homologada, ya no puede acceder por esta vía, la de mayores de 25, porque podría acceder por la vía de titulados. Ahora, si tu título universitario no está homologado y no tienes tampoco homologado el título de bachillerato y tienes más de 25 años, sí puedes acceder a la universidad por esta vía. Ahora bien, dentro de todo esto hay una pequeña excepción que puede beneficiar a muchas personas. Si bien la gran mayoría de universidades no te dejan hacer las pruebas para mayores de 25 si tienes un título de bachillerato, ya sea obtenido en territorio español o habiéndolo obtenido en territorio extranjero si este está homologado. Ya sabemos que si está homologado es como si lo hubieras obtenido en territorio español, porque si no está homologado es como si tú no tuvieras ninguna titulación. Ahora bien, como les he estado diciendo anteriormente, cada universidad es un mundo aparte y aunque en la gran mayoría de ellas, si tú tienes un título de bachillerato extranjero que está homologado en España, no puedes hacer las pruebas para mayores de 25, hay algunas otras universidades que aún teniendo el título de bachillerato extranjero homologado en España, sí te permiten hacer estas pruebas, siempre y cuando no hayas hecho y aprobado las pruebas de competencia específicas o las pruebas de selectividad o EBAU. ¿Qué universidades permiten hacer las pruebas para mayores de 25 aún teniendo el título de bachillerato homologado, siempre y cuando no haya hecho estas pruebas? Pues por ejemplo, las universidades de Madrid. ¿Y de qué asignaturas son las que me tengo que evaluar para hacer estas pruebas? Pues son un total de 5 asignaturas, o 6 si la haces en una comunidad autónoma que tenga una lengua cooficial. Estas pruebas se van a dividir en dos fases. Una primera fase que es la fase general y otra fase que es la fase específica. En la fase general, independientemente de la carrera a la que tú quieras acceder, vas a tener que evaluarte de estas 3 asignaturas, que son lengua española, o sea, lengua castellana y literatura, una lengua extranjera a elegir y también una asignatura, un examen que es de comentario de texto o desarrollo de un tema de actualidad. Eso sí, si vas a hacer el examen en una comunidad autónoma con lengua cooficial, además en la fase general vas a tener que hacer un cuarto examen que va a corresponder con esta lengua cooficial. La otra fase del examen es la fase específica, que como mismo indica su nombre, es aquella fase en la cual tú te vas a evaluar de asignaturas que tienen que ver, que son específicas con la rama de conocimiento de la carrera a la cual tú quieres acceder. Por ejemplo, en el caso de medicina, la rama de conocimiento es ciencia de la salud y las asignaturas que evalúan esta rama de conocimiento son normalmente biología, química, física y matemática, aunque esto va a depender de la universidad, porque no todas ellas te permiten elegir entre esas 4 asignaturas. Hay veces que te ponen a elegir entre matemática, química y biología, o a lo mejor te agregan otra asignatura que a lo mejor puede ser matemática aplicada a las ciencias sociales. Ya les digo, todo va a depender de la universidad en la cual te vayas a evaluar, por eso siempre la recomendación es ir directamente a la página web de esa universidad. En el caso de las pruebas para mayores de 25, la nota final se califica en base a 10 y
Y como mismo uno de los requisitos es que no tengas ninguna vía de acceso a la universidad, tampoco te exigen ningún diploma, ninguna acreditación de ningún conocimiento básico. No tienes que tener un graduado en secundaria básica, que aquí en España se llama eso, no tienes que tener ningún título. Lo que no puedes tener son esos títulos que te habiliten a acceder a la universidad, que ya los hemos mencionado anteriormente. Por supuesto, como es una vía en la cual se reservan cupos específicamente para las personas que acceden por esta vía, no vas a competir con las personas que se presentan por selectividad o por las pruebas de competencia específica cuya nota de corte es en base a 14. En este caso solo se va a competir con aquellas personas que se presenten por las pruebas de mayores de 25. Ahora bien, el cupo va a depender también de cada universidad y siempre está entre un 2 a un 3% del total de plazas. Eso sí, tienes que tener en cuenta que vas a tener prioridad en la universidad donde hagas la prueba. Esto quiere decir que si tú obtuviste como nota un 10 y hiciste tu prueba, digamos, en la Universidad de Valladolid, por poner un ejemplo, pero quieres entrar en medicina en la Universidad Complutense de Madrid, aunque tú hayas obtenido un 10, cuando tú hagas tu inscripción para acceder al grado universitario de medicina en la Complutense de Madrid, las personas que hayan hecho la prueba de mayores de 25 en esa universidad van a tener prioridad sobre ti para poder acceder al grado que quieran, aun cuando su nota sea más baja. Esto quiere decir que si alguien hizo la prueba en la Complutense de Madrid y sacó un 5.5, aunque su nota sea mucho más baja, tiene prioridad sobre ti que le hiciste en la de Valladolid. Por supuesto, tú tienes prioridad en la Universidad de Valladolid, que fue donde hiciste esa prueba, e incluso puedes inscribirte en todas las universidades que quieras de España, aunque no tengas prioridades en cada una de ellas, y puedes también hacer las pruebas de mayores de 25 cuantas veces quieras en todas las universidades que quieras. Dentro de este grupo también de las pruebas para mayores están las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 45 años, cuyos criterios son los mismos de las de mayores de 25, con la diferencia que la persona tiene que tener más de 45 años. Ahora, una pequeña acotación. Las personas que tengan más de 45 años se pueden presentar tanto a las pruebas de mayores de 45 como las pruebas de mayores de 25, siempre y cuando cumplan todos los requisitos y no tengan ninguna vía de acceso a la universidad por otros medios. Eso sí, las pruebas para mayores de 25 son mucho más complejas que las pruebas para mayores de 45 y además en las pruebas para mayores de 45 solo puedes optar a plaza en la universidad donde hiciste esas pruebas. Ya luego, como les adelanté, hay otras vías de acceso a la universidad, por ejemplo para mayores de 40, siempre y cuando tengas experiencia laboral en una carrera que quieras entrar. Aquí no necesitas hacer ninguna prueba, sino es por tu experiencia laboral, y algunos que otros cupos también más específicos para determinados grupos poblacionales, pero a grandes rasgos estas son las principales vías de acceso a la universidad en España. Como ves, hay muchísimas y tú puedes hacerlo independientemente de tu nacionalidad. Puedes estudiar en una universidad española en igualdad de condiciones que una persona que haya estudiado toda su vida en España, siempre y cuando cumplas los requisitos. Ya sabes que tienes estas vías. Para más información, y es otro consejo que también les doy, es que visiten de manera presencial la sede del Ministerio de Educación, bueno, la sede que represente dicho ministerio en su provincia. Yo, por ejemplo, fui a Madrid y me dieron este folleto donde tenía acceso a todas las notas de corte de cada carrera según cada universidad. También me explicaron, según mi situación, qué pruebas podía realizar y cuáles no. Entonces ahí te dan también mucha información si por alguna casualidad con este video no es suficiente y si tampoco te enteras mucho de lo que digan las páginas oficiales de cada universidad. Aunque ya les digo que siempre están muy bien explicados, así que mis recomendaciones es que también visiten estas páginas porque les va a sacar de muchas dudas. ¿Y qué vía de todas estas fue la que yo opté para poder acceder a la universidad? Primero, tengan en cuenta que cuando yo tomé esta decisión, digamos que fue de la noche a la mañana, fue a finales de marzo, yo estaba en un tren y de repente me dio por ver cuáles eran las vías de acceso a la universidad y empecé a investigar en todo ese camino y vi las diferentes opciones. Tuve que descartar directamente las pruebas de competencia específica y la EBAU porque yo no tenía homologado mi título de bachillerato. Y aunque este proceso es muy sencillo y en menos de 3 meses ya lo tienes, ni siquiera yo tenía legalizado por el Ministerio de Educación y por el Ministerio de Relaciones Exteriores en Cuba mi título y mis notas de bachillerato, y esto sí se demora bastante en Cuba, con lo cual si quería acceder a la universidad ese año, o sea, a lo largo de 2024, estas vías no eran para mí. Tampoco podía acceder a la universidad por la vía de titulados universitarios porque yo no he hecho nunca un máster oficial. Sí hice un máster propio, pero el máster propio no te cuenta y además mi título oficial de Cuba todavía no estaba homologado,
por lo cual a ojos de España yo no tenía ningún título universitario oficial. Esta vía también estaba descartada y solo me quedaban dos opciones, que era la convalidación parcial de estudios y las pruebas para mayores de 25. La convalidación parcial de estudios, lo bueno que tiene es que directamente te dicen todo lo que te convalidan antes de entrar a la universidad y por supuesto te dicen si eres admitido o no. Yo tenía una gran ventaja y es que había terminado la carrera completa, con lo cual en aquellas universidades que solo priorizaban o que le daban más prioridad a la mayor cantidad de asignaturas convalidadas tenía muchas ventajas y además tenía una muy buena nota, con lo cual en aquellas universidades donde se priorizaba tu expediente académico también corría ventaja. ¿Cuál era lo malo de todo esto? Que no tenía legalizado el programa de estudios de medicina y eso sí te lo piden para la convalidación parcial de estudios. Y ustedes dirán, ¿cómo que no lo tenías legalizado, Cristian? Bueno, es que para homologar el título de medicina en Cuba, como bien les he dicho en otros videos, la titulación está reconocida aquí en España y por lo tanto el Ministerio de Universidades no te exige este documento para la homologación, porque la ANECA, que es la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad en este caso de los títulos universitarios, reconoce el plan de estudio de Cuba y como no lo tenía que presentar yo nunca lo solicité, de manera tal que solicitarlo en Cuba y legalizarlo se me iba a demorar mínimo de 4 a 5 meses y me iba a pasar del tiempo porque eso te dan un plazo para presentar los expedientes en todas las universidades. Por lo tanto, también tuve que descartar esta opción y habiendo descartado todas estas vías de acceso, solo me quedaban las pruebas de mayores de 25. Yo tenía 26 años en ese momento, cumplía con ese requisito y con los requisitos de no tener ninguna vía de acceso a la universidad también los cumplía porque no tenía bachillerato homologado en España, mi título universitario tampoco estaba homologado en España, con lo cual a ojos de las instituciones españolas yo no tenía ninguna opción de optar a la universidad por otras vías. Así que nada, ya saben cómo fue que logré entrar a la universidad aquí en España. De hecho, les traigo esta declaración responsable que es específicamente de la Universidad de Zaragoza, pero que tuve que firmar en todas las universidades para poder solicitar la plaza de medicina en todas aquellas universidades que yo quería entrar en el proceso de preinscripción y en la cual declaraba bajo juramento que no poseía ninguna vía de acceso a la universidad. De hecho, esta misma declaración tuve también que presentarla, que firmarla antes de realizar las pruebas de mayores de 25 en la universidad donde la hice, porque era uno de los requisitos, firmar la declaración, pagar las tasas de exámenes, que creo que eran alrededor de unos 84 euros más o menos, y poner una copia de mi documento de identidad. Con todos esos documentos fue suficiente para poder hacer las pruebas de mayores de 25 y bueno, el resto ya es historia. Logré entrar a pesar de estudiar solamente menos de 3 semanas. Fue una completa locura, pero quizás igual esto se los dejo para otro video. Les voy a contar un poco mi experiencia ese día, cómo lo viví, muchos documentos que tengo, información inédita que no he dicho en otros videos porque ya hace unos meses sí les conté por arriba, pero no les conté todas esos pequeños detalles que me sorprendieron muchísimo a la hora de realizar el examen y las diferencias cuando lo comparaba con el examen de acceso a la universidad en Cuba. Así que si les interesa este tema, también déjenmelo dicho en los comentarios y por supuesto todas aquellas dudas que les hayan surgido en este video. Espero que haya sido de muchísima utilidad todo lo que he dicho. Creo que este video va a quedar extremadamente largo. Yo no sé si llegará a la hora. Intentaré con la edición recortar un poco para que no se haga tan denso, pero lo más importante es que la información esté ahí y al final es el objetivo de que esto sirva de guía para todos los sueños futuros que ustedes tienen de venir a estudiar a España. Espero que les haya gustado. Si es así, recuerden apoyarme regalándome un buen like. Me he remontado un poco a los inicios de este canal cuando hacía videos muy similares a este de información, así que bueno, espero que lo sepan apreciar y que me dejen todo su apoyo para seguir trayéndole muchísima más información de calidad. Por mi parte y solo por hoy, nosotros nos vamos y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.